En estos tiempos en que el mal anda desatado por el mundo, cada vez más cristianos están preocupados por realizar oraciones de liberación, porque han tomado conciencia que estamos en medio de una batalla espiritual. Y entonces buscan oraciones de liberación tanto para liberarse de algunas ataduras como para precaverse de interferencias malignas. Y hay algunas oraciones importantísimas para esto que a veces no las rezamos con un énfasis de oración de liberación. En este video hablaremos sobre cómo entender lo que es la guerra espiritual, cuál es el campo de batalla y qué armas tenemos a nuestra disposición. Guerra o batalla espiritual es una frase que usan los cristianos, pero la verdad es que muchas personas no saben completamente qué es o qué hacer al respecto. Veámoslo en detalle. Ya sea que estés convencido o no, Dios te creó por una razón. Él te creó para conocerlo y experimentar su amor. Él te creó para que ames a los demás como te amas a ti mismo, y para que uses tus habilidades y talentos para el bien del mundo, para guiar a las personas hacia Él con tu ejemplo, para testimoniarlo. Sin embargo, Dios tiene un enemigo mucho menos poderoso que Él, pero enemigo al fin, conocido como Satanás o el diablo. Y debido a que es un enemigo de Dios y del pueblo, a veces se lo conoce simplemente como el enemigo, y como busca hacer el mal también se le llama el maligno. Satanás está comprometido a evitar que las personas conozcan a Dios y confíen a Él sus vidas, y también a hacerte la vida complicada y miserable. Las tácticas del enemigo pueden diferir dependiendo si alguien es cristiano o no, pero su propósito final siempre es evitar que las personas experimenten el amor de Dios y vivan en paz y con tranquilidad. La Biblia enseña que hay tres fuerzas que están luchando contra Dios por la propiedad de tu corazón: el mundo, la carne y el diablo. Pero afortunadamente Dios es más fuerte que todos ellos. Y el enemigo siempre está presente en estos tres combates para llevarnos a rendirnos ante el mundo y la carne. Cuando hablamos de carne nos referimos a los apetitos naturales y físicos. Los intentos del diablo de desviarnos de nuestra relación con Dios se remontan al comienzo de la historia humana. Fue el autor de la primera tentación que enfrentó la humanidad, la tentación de Adán y Eva que leemos en el Génesis 3. Este diablo es real, es resuelto y peligroso. Es más astuto que cualquier animal salvaje. Él viene junto a ti fingiendo ser un aliado. Él te engaña tratando de ocultar la verdad de que Dios te habla. Intenta plantar dudas en tu mente sobre las cosas que Dios ha dicho. Él quiere que pienses que Dios te está restringiendo cuando en realidad te está protegiendo. Él te alienta a rebelarte contra Dios, diciéndote que mereces ser la máxima autoridad en tu vida. Él usa tu orgullo y tu sentido de vergüenza para volverte en contra de los demás. Pero Dios es infinitamente más poderoso. Y si sientes que solo Dios podría ganar la batalla espiritual que estás luchando, tienes razón. Entonces, tráelo a Él en la oración y déjalo hacer lo que mejor hace, pelear tus batallas. La Biblia dice que el Señor luchará por ti y que Jesús ya ganó la victoria final al derrotar a la muerte en tu nombre en la cruz. Pero hasta que Jesús regrese o te llame al final de tus días, la guerra espiritual seguirá siendo una realidad en tu existencia. Pero Dios quiere que experimentes una sensación de victoria en las batallas que enfrentas. Y la oración es el medio elegido por Él para ofrecerte esto. Es por eso que a menudo se dice que la victoria en este conflicto se gana de rodillas. Y una de las armas centrales en la batalla espiritual que Jesús nos dejó fue el Padre Nuestro. Quizás sea una de las mayores oraciones de liberación si la oramos de esa forma, clamando la liberación ante los ataques del maligno. Y el padre Dwight Longenecker nos ha contado la tesis del psiquiatra cristiano Kenneth McCall, que lo expresó en un seminario sobre ministerio de liberación, un tema del cual él es experto. Durante las preguntas y respuestas, tres mujeres le dijeron al doctor McCall que había una reunión de aquelarre de brujas en su ciudad y se preguntaron cómo deshacer esa invocación al maligno. Y el doctor McCall le respondió:
En mi experiencia, en la mayoría de los casos, todo lo que se necesita para liberar un lugar del mal es que un pequeño grupo de cristianos comprometidos se reúnan y recen en silencio. Y luego repitan juntos la oración del Señor concentrándose en la frase líbranos del mal. Eso generalmente funciona. Esta no es una forma habitual en que los cristianos rezan el Padre Nuestro, y a veces se enredan en largas oraciones de liberación sin comenzar primero por el Padre Nuestro. De modo que en la medida que todos los cristianos bautizados están llamados a ser soldados en la batalla espiritual, el uso consciente de la oración del Señor como oración de liberación es una forma práctica y realista de combatir el mal, y ya lo veremos. A veces olvidamos que la batalla del Señor contra Satanás fue una dimensión importante de su ministerio. La Biblia dice que Jesucristo se encarnó para destruir las obras del maligno. Recordemos además que inmediatamente después de su bautismo en el Jordán es llevado al desierto para confrontarse con el enemigo. Y a partir de ahí lo vemos expulsando demonios, sanando a los enfermos de cuerpo, mente y espíritu y derrotando definitivamente al enemigo a través de la cruz y su resurrección. Y la oración que menciona la Biblia que Él nos dejó como arma para la batalla espiritual es el Padre Nuestro, o sea, la oración del Señor. Y para rezarla como una oración de liberación debemos concentrarnos en 3 frases. La primera es, perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Primero pedimos perdón por nuestros pecados, y a continuación nuestra acción de perdón va dirigida hacia los demás. Cuando decimos, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, somos conductores del perdón de Dios que fluye a través de nosotros hacia los demás. En esta doble frase aceptamos el perdón y nos convertimos en canales del perdón de Dios. Este es el primer paso importante. Y para poner énfasis en su dimensión de liberación en la batalla espiritual, hay que rezar el Padre Nuestro lentamente en esta frase. Cuando esto se combina con un buen examen de conciencia, los pecados son perdonados y nos convertimos en los vasos del perdón para que Dios pueda obrar a través de nosotros. De esta manera, la oración del Señor se convierte en un sincero acto de contrición, lo cual también posteriormente debe completarse con el sacramento de la reconciliación. La segunda frase en la que debemos prestar atención como oración de liberación es no nos dejes caer en la tentación. Por tentar, no nos referimos solamente a la atracción que sentimos hacia el pecado, sino que nos estamos refiriendo también a la tentación activa que Satanás pone ante nosotros a través de la carne y del mundo. En otras palabras, esto significa el mensaje: Señor, defiéndenos del ataque del maligno. O si se quiere, manténnos a salvo del continuo atractivo del mal. Llévanos a la luz y lejos de la oscuridad. Y en ese sentido, esta segunda frase está relacionada con la tercera porque ahí nos enfocamos definitivamente en la frase líbranos del mal. Esta es la frase más poderosa de liberación del Padre Nuestro y significa pedirle al Señor que nos libere de la esclavitud del mal. La esclavitud del mal no es solamente posesión demoníaca explícita, sino que todas las adicciones y pecados particulares a los que estamos atados y también las dudas, los temores, nuestras inseguridades. Por lo tanto, también está relacionado con algunos hábitos destructivos como nuestra baja autoestima, la depresión, el miedo, la ansiedad, que son cuadros en los que siempre existe una dimensión espiritual, porque los espíritus malignos siempre están atentos para impedir la plenitud de la salud y el bienestar espiritual de las personas. Por lo tanto, aquí queda claro que podemos combatir el mal a través del uso consciente e intencional de la oración del Señor para recibir y dar perdón. Orar por la liberación de la tentación y la liberación de los poderes oscuros que nos acechan. Pero también la oración del Señor puede usarse de esta manera no solo para nosotros, sino como una intercesión para los demás. Es un acto de misericordia orar por otros que están esclavizados y pedirle al Señor que nos libere. Esta oración nos une con lo que Él oró. Esto es por lo que Él oró. Y este aspecto de la oración de liberación del Padre Nuestro es la dimensión más importante y más descuidada de la oración del Señor. Cuando esta oración se dice de manera humilde, en silencio y lentamente, unimos nuestras oraciones con las suyas y por lo tanto unimos nuestra voluntad con la suya para la salvación del mundo y la liberación de las almas. Bueno,
Hasta aquí lo que te quería contar sobre la necesidad de orar por liberación y por qué razón el Padre Nuestro es la oración básica de liberación. Y me gustaría preguntarte si tú rezas el Padre Nuestro haciendo hincapié en estas tres frases con contenido de liberación de las que hemos hablado. Si quieres leer el texto completo de este video, lo puedes ver en un link que te dejo en la descripción de este video en YouTube. Y si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube haciendo clic en la campanita de notificación que dice todas y compártelo con tus amigos porque contiene una buena recomendación.